El maestro de la escuela, Ignacio Manuel Altamirano. A fines del año de 1863 me dirigí a la ciudad de San Luis Potosí, donde estaba al sazón el gobierno de la República. La Diputación Permanente había convocado al Congreso de la Unión, y yo en mi calidad de diputado acudí al llamamiento desde el fondo del sur, que me hallaba. Para no tocar puntos ocupados por los invasores, tuve que dar rodeos larguísimos, y en uno de estos, atravesando un estado de cuyo nombre no quiero acordarme, llegué un día a un pueblo de indígenas, bastante numeroso. El alcalde del lugar, deseando proporcionarme un rato de conversación agradable, vino a buscarme a mi alojamiento, en unión del cura, y éste me invitó a pasar a su casa para presentarme a su familia, ver sus libros y hablar conmigo acerca de las cosas políticas. Era el cura un sujeto parecido en moral a todos los de su especie, pero en lo físico era robusto, de mediana talla, regordete, colorado y de carácter alegre y decidor. Llegamos al curato, que era evidentemente la mejor casa del pueblo, y que ofrecía todas las comodidades apetecibles que en vano se habrían buscado en las casas pobres de los indígenas. Grandes y decentes departamentos, un gran patio con jardín y agua, caballerizas, pesebres, en donde el digno eclesiástico encerraba sus vacas y borregos, que eran muchos. Gran cocina, donde trabajaba una crecida servidumbre de molenderas, cocineras, galopinas y tópiles, la cual servidumbre era dada por el pueblo según las costumbres tradicionales. Por último, el señor cura me enseñó sus piezas, que eran 3. La despensa, donde además de otras cosas había un rico surtido de vinos extranjeros y del país. El oratorio, donde tenía una virgencita en un altar coqueto, y su despacho, donde había un estante con algunos libros vulgares de teología moral, historia eclesiástica, cánones y sermones, justamente con algunas de las más bonitas novelas de Pablo de Kock, que él se apresuró a ocultarme cuando yo iba a examinarlas. Además, allí estaba la mesa con su carpeta verde, sus tinteros, sus papeles y sus cuadernos de banda roja, su crucifijo de metal y su breviario negro. En las paredes había colgados algunos cuadros de santos y una gran disciplina de alambre, en la cual suponían los feligreses que el buen curita se mortificaba en el silencio de la noche. He aquí, Me dijo, el lugar donde paso algunas horas entregado al estudio, cuando me lo permiten las constantes y arduas fatigas de mi penoso misterio. Ay, amigo mío, y qué rudo es el trabajo de un pastor de almas, particularmente en estos pueblos. Y sobre todo, qué vida, qué vida. Pero tome usted asiento, que voy a ofrecerle a usted una copita de algo. ¿Qué quiere usted? Me veo obligado a tener siempre un surtido de algunas cosas indispensables para hacer más agradable la vida y para poder obsequiar a los que pasan por aquí. Luego presentaré a usted a las únicas personas que me acompañan en este destierro y que me asisten en mis enfermedades y me consuelan en mis cuitas. El cura fue a su bodega y volvió con una botella de cognac viejo y otra de rico jerez, que se apresuró a destapar. Un momento después se presentó una criada joven graciosísima, de ojos bailadores y de dientes de perlas, vestida con sus enaguas de muselina, su camisa de holanes y la correspondiente mascada de la India cruzada sobre el pecho. Esta criadita traía copas, vasos de agua y un frasco de oloroso barro, todo lo cual depositó en la mesa y guardó con los ojos bajos las órdenes del ministro del Señor. Este le dijo: Oye, Paulita, deja eso ahí y vete a decir a doña Lucecita y a doña Teresita que vengan, que voy a presentarles a un señor diputado que ha venido por acá de transeúnte y que desea conocerlas. Corre, mi alma, vete. La criadita salió y apenas el cura había servido 3 copas para él, para el alcalde y para mí, cuando aparecieron 2 hermosas muchachas morenas de ojos negros y grandes, lindas como un sol y ligeras como corzas. Una de ellas se hallaba en estado interesante, la otra parecía más joven y tenía un semblante tan bonito como picaresco. Aquí tiene usted, señor diputado, Me dijo: a estas caras prendas de mi alma, a estos tesoros de virtud que tienen la resignación de hacerme compañía en este destierro. Son 2 sobrinas mías, hijas de una hermana que murió hace tiempo.
Esta añadió, señalando a la mayor que tenía preciosos lunarcitos en la barba. es casada, pero su marido anda en la campaña. La pobrecita no ha tenido más refugio que yo, que la he recogido con sus 2 chiquitos y el que está por venir. Vamos, no te ruborices, tonta, que eso es muy cierto y no tiene nada de particular. Pobre Lucecita, es un ángel, véala usted. Esta otra es Teresita, su hermana, inocente como una paloma y que comulga todos los días. El Señor la ha puesto en mis manos para salvarla de los peligros a que su hermosura y su candor la exponían en este mundo pícaro en que iba a quedar abandonada. Las muchachas estaban coloradas como amapolas y decían tartamudeando. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Jesús! ¡Qué vergüenza! Yo, en unión del gravedoso alcalde indígena, bebía a su salud y el curita les pasó su copa para que probaran el jerez, lo que ellas hicieron mortificadas. Pero tranquilizándose a poco, sentáronse y el cura, llamando a un topile, le mandó que fuera a decir al preceptor que cerrara la escuela y se viniese a acompañar a las niñas con la guitarra. Cantan estas niñas, señor, cantan y tienen una voz no maleja, solo que no saben acompañarse y es preciso que el maestro de la escuela, que es un infeliz que no sabe nada, pero que rasca un poco la guitarra, las acompañe. Pero, padre, Exclamaron las chicas. ¿qué va a decir el Señor de nosotras? Él, que ha estado en México, que habrá oído cosas tan buenas, y ahora usted quiere que le cantemos, y precisamente cuando tenemos catarro. Ha hecho un frío. Yo dije lo que dice cualquier tonto en casos semejantes, y ellas, cada vez más animadas, comenzaron a hacerme preguntas sobre México, en donde nunca habían estado, distinguiéndose por su curiosidad la que comulgaba diariamente. Las copitas de jerez se menudearon, la conversación se animó, el curita, que era bellaquísimo, salpicó la plática con algunas chanzonetas dirigidas a sus sobrinas, a fin, manifestaba, de que dejaran su timidez y fueran aprendiendo a tratar con las gentes civilizadas, y hasta el alcalde, que había guardado un respetuoso silencio y permanecía encogido en una silla, con la enorme vara de la justicia en las manos, se atrevió a decir no sé qué brutalidad. En eso oímos la gritería de los muchachos que, exclamando en coro ¡Ave María Purísima! salían de la escuela, dispersándose a carrera abierta por la placita y por las calles. A poco llegó el maestro de la escuela con el sombrero quitado y cruzando los brazos humildemente. Al ver a este hombre se me oprimió el corazón. Parecía la imagen de la tristeza y de la angustia en medio de aquella reunión alegre. Era el maestro, un hombre como de 40 años, flaco, moreno, de ojos hundidos pero inteligentes, miserablemente vestido y trémulo. Buenas tardes, señor cura. Buenas tardes, niñas. Buenas tardes, señor alcalde. Y después de este triple saludo apenas pudo dirigirme una mirada de extrañeza. Buenas tardes, don José María. Respondió el eclesiástico. Vamos, hombre, hoy lo libertamos a usted del trabajo y acompañará a usted con la vihuela a las niñas para que las oiga cantar este señor, que es un diputado que va a San Luis Potosí. Pero tome usted antes esta copita. Es un vino muy bueno que quizá no habrá probado usted nunca. El maestro se negó humildemente. Pero, ¿por qué, hombre? Vamos, no sea usted tonto. Señor, Repuso el infeliz. tengo miedo de que me trastorne la cabeza. No he comido. ¿No ha comido usted tan tarde? Pero habrá usted almorzado. Tampoco, señor cura. Aquí está el señor alcalde que puede decírselo a usted. No pudo darme nada y mi familia tampoco pudo conseguir. Nadie quiere préstamos en el pueblo. Debemos ya tanto que no nos es posible conseguir ni un gramo de maíz. Bien, bien, hombre. Dijo el cura medio corrido. Basta. Pero, ¿por qué no me ha dicho nada usted o las niñas? Señor, estaba usted fuera y yo me atreví a pedir a la niña doña Teresita, pero me dijo que no le era posible, ni a la doña Lucecita, que estaba usted muy pobre. Y Que don José María, Exclamó la comulgadora. con lo que va saliendo. Pero, señor alcalde, ¿no es posible que este hombre tenga su sueldo pagado cumplidamente? Preguntó el cura medio enojado. Señor cura, respondió el alcalde levantándose. Había ya un poquito de dinerito del pueblo,
pero su merced mandó que le diéramos para la función del martes, y no quedó nada, señor cura, nada. Baba, siempre salen ustedes con eso. Es preciso conocer a estos indios, señor diputado, para saber a qué atenerse. Son más agarrados, siempre están llorándose pobres, y por una bicoca que dan a la iglesia y a sus pobres ministros, ya tienen disculpa para faltar a sus otros deberes. A este pobre maestro lo matan de hambre verdaderamente, porque figúrese usted, tiene su mujer, 4 hijos, una madre vieja y no cuenta con más sueldo que 15 pesos al mes. También es una barbaridad meterse así, a maestro de escuela. Un hombre que tiene tanta familia debe tomar otro oficio y procurarse un modo de vivir mejor, sobre todo que dejen a estos indios que ni siquiera quieren aprender, ni pagar a sus preceptores, ni aprovechan tampoco. Vea usted, hace más de 40 años que están pagando una escuela y ninguno de ellos sabe leer. ¿Y cuántos habitantes tiene este pueblo?, pregunté. Tendrá unos 3,000, con las cuadrillas cercanas, contestó el cura. Es grande, dije. Sí, señor, es grande. Concurren a la escuela regularmente de 200 a 300 niños. Un número bastante crecido. ¿Y aprenden a leer y a escribir? A leer, muy pocos, solo los que tienen silabarios y catones. A escribir menos. Porque como no me dan papel ni tinta, ni plumas, nada puedo hacer. A los demás les enseño solo el catecismo del padre Ripalda. Con eso es más que suficiente, interrumpió el cura. Estos son unos animales que ni aprenden bien, ni sacarían provecho de la lectura ni la escritura. Sin embargo, señor, dijo el maestro, tienen muy buenas disposiciones. Hay algunos niños muy vivos y que aprenden muy pronto, pero como no hay libros. En fin, tenga usted, don José María, ese peso. Vaya usted a dar el gasto y a comer. Y luego viene usted acá, señor alcalde. Usted me pagará después este dinero. El maestro recibió su moneda y se fue corriendo a su casa. El cura quedó taciturno y colérico. El alcalde lo miraba con temor y tenía ganas de retirarse. Yo puse fin a esa situación embarazosa, llamando a uno de mis mozos, muchacho alegre y que tocaba bastante bien el arpa y la guitarra, que cantaba malagueñas y zambas, con mucho sentido, y cuyos talentos musicales dieron asunto arriba Palacio más de una vez para sus romances de costumbre. Mi mozo se apresuró a obedecer, templó la guitarra y acompañó a Lucecita y a Teresita, que olvidando el incidente desagradable del maestro, se pusieron a cantar con voz fresca, aunque un poco afectada, como hacen generalmente las payitas. Una multitud de canciones cuyos versos se encarga la Casa de Murgia de refaccionar cada año y de dispersar por toda la República, por conducto de los mercaderes ambulantes de mercancía. Así, cantando y tomando copas de jerez, nos estuvimos hasta que en el campanario del pueblo sonaron las oraciones, que consisten generalmente primero en 7 campanadas y luego en un repique que ensordece. Entonces comenzaron a brillar las luces de todo el pueblo. Paulita, la criada, trajo 2 velas encendidas que puso sobre la mesa, rezando la consabida fórmula, alabado sea el Santísimo, etc. Los cantos se interrumpieron por un instante, porque el señor cura rezó la salutación, acompañándolo las muchachas y el alcalde, después de lo cual la conversación volvió a animarse. A poco llegó la hora de cenar. Lucecita y Teresita fueron a disponer la mesa. El cura me invitó. Yo acepté solamente el dulce, porque había comido tarde, y el alcalde fue a dar una vuelta a la cocina para ver qué era útil. Pasamos al comedor y tomamos asiento. El cura se acomodó junto a Lucecita. Yo tuve el gusto de ver a mi lado a Teresita y al otro al niño más grande de Lucecita, que se parecía muchísimo al digno sacerdote, cosa nada extraña, puesto que eran parientes. En cuanto al niño más chico, Lucecita dijo que estaba ya durmiendo. Pobres huerfanitos, dijo el cura acariciando al que se hallaba en la mesa. ¿qué sería de ellos sin mí? Describir la cena es inútil. Se sabe en México y en todos los países católicos lo que es una comida de cura. Suculentos asados de carnero y de gallina, estofados, chiles rellenos, pescados de río, magníficas legumbres, ensaladas, queso olorosísimo, y en cuanto a frutas,
más de las que tomamos en México en diciembre: jícamas, plátanos, naranjas, chirimoyas, higos y nueces. Después, 2 o 3 dulces de leche y de frutas. El digno alcalde había estado trayendo las fuentes con los manjares en unión de los topiles, así como las tortillitas calientes que gustaban mucho al señor cura. Se me olvidaba decir que el pobre maestro, que había llegado al principiarse la cena, se mantenía acurrucado en un rincón, fijando sus ojos tristes en aquel opulento festín, con que el cura se regalaba diariamente, mientras que él, sus hijos, su mujer y su madre, enflaquecidos, apenas podían llevar a la boca una tortilla y un poco de arroz o frijoles. Luego, cuando el cura, después de comer, de saborear el café con su copa de coñac y de encender su puro, se puso expansivo y alegre, invitó a tomar dulce al pobre maestro, el cual rehusó con timidez. Yo comprendí que entre el eclesiástico y el preceptor no reinaba la mejor armonía y lo atribuí naturalmente a ese dominio tiránico que el cura quería ejercer y ejercía en efecto sobre el pobre diablo. A todo esto, Dijo, y por el deseo que yo tenía de distraer a usted, señor diputado, me había olvidado de preguntarle, ¿qué hay de nuevo? yo respondí entonces lo que sabía. Díjele cómo era el ejército francés, según informes, habiendo concluido ya la mala estación. Comenzaba a moverse para salir del centro a los estados. Le comuniqué las noticias que tenían acerca de nuestras tropas del interior, acerca de nuestro gobierno residente en San Luis. Le hablé indignado de las bajezas que cometían los malos mexicanos que ayudaban a los franceses en su obra inicua de invasión y piratería. Dije pestes de los bribones de la regencia, sin contenerme porque uno de ellos fuera arzobispo. Hablé de la resolución incontrastable que teníamos los republicanos de luchar sin descanso en defensa de la patria. Dije, en fin, todo lo que había que decir en aquellos instantes y con la fogosidad propia de mi carácter. El maestro me escuchaba satisfecho y conmovido. Pero el cura, arrojando a bocanadas el humo de su puro, sonriendo con incredulidad y moviendo la cabeza, me dijo con lentitud y aplomo: Señor diputado, usted parece de genio fogoso. Es usted joven y no tiene experiencia, ni ve las cosas a sangre fría. Usted, además, profesa ideas exaltadas, y es natural que sus sentimientos se sobrepongan hoy a la voz poderosa de la razón. Yo veo las cosas de otro modo. ¿Se incomodará usted si le digo mi modo de pensar? De ningún modo usted puede decir lo que guste, pero ya conoce mis ideas respecto de patriotismo. Sí, pero me permitirá usted decirle que es un patriotismo indiscreto. De todo lo que usted me ha dicho y de todo lo que sé, deduzco lo siguiente. Ustedes están perdidos. La República acabó ya. Don Benito Juárez va retirándose a la frontera y se dará de santos con no caer en manos de los franceses. Las tropas de ustedes están desmoralizadas, mientras que las francesas y las auxiliares de aquí están orgullosas con sus triunfos. Usted ve qué recibimiento les hace a los pueblos, los señores regentes que manejan con prudencia, y el monarca elegido, ese príncipe heredero de 100 reyes, y que, según sabemos, es amable y de grandes talentos. Es esperado con ansia. Yo creo que la monarquía está ya fundada en México, y vea usted, yo tengo la convicción de que ella hará la felicidad de nuestra patria, que se acabarán las revoluciones y sobre todo imperará otra vez con toda su grandeza nuestra santa religión. Porque convenga usted, amigo mío, convenga que ustedes los liberales han atacado las tradiciones, han querido minar el edificio religioso, han lastimado la piedad de los fieles, han herido a la Santa Iglesia Católica, la han despojado de sus sagrados bienes, que el emperador estoy seguro que sabrá devolver, y en fin, han establecido la tolerancia de cultos en este país donde solo había dominado la fe católica, apostólica, romana. De modo que ustedes lucharán, pero en primer lugar, nada podrán hacer en contra de los franceses, que son los primeros soldados del mundo, los que no tienen rival y están acostumbrados a presentarse y vencer. En segundo lugar, los Estados Unidos, que podían ayudar a ustedes, están acabando también, y ojalá que se los lleve Satanás. Esa guerra civil que hoy los devora va a acabar con su mentida riqueza, que no es más que una mentira y farsa.
como todo aquello que no se funda en la verdadera religión. No tienen ustedes remedio, y si usted quisiera escuchar un consejo, porque me ha simpatizado usted, le diré que no se meta en nada, que se vuelva para su tierra y que no se exponga. Mire usted. Continuó sacando una cartera. Yo en nada me mezclo, y me limito a mis funciones de pastor de las almas, pero tengo cartas de México, de prelados respetables y que no se engañan nunca. Ellos me aseguran que dentro de un mes todo esto se hallará en poder de los franceses, y esperan en la bondad divina que la paz se establecerá, cuando menos a mediados del año entrante, época en la que llegará el monarca. Yo no pude seguir escuchando con calma, y después de decir al cura que esos prelados eran unos traidores infames y que aquella manera de hablar no parecía digna de un mexicano, manifesté al cura que había contenido mi cólera al estar oyéndole, pero que sentía agotada mi paciencia y que me retiraba sintiendo solo haber estado algunos instantes en compañía de un hombre sin patriotismo y sin virtudes. El cura me contestó entre confuso y alarmado. Señor, yo no soy más que un cura. No debo mezclarme en cuestiones políticas, sino en el cuidado de las almas. Mi soberano está en Roma, y mi patria está en el cielo. Así pues, yo no hago más que echar una leve ojeada sobre este mundo de miserias. Adiós, señor cura, le dije tomando mi sombrero. No debo estar un momento más aquí. Salude usted a las señoritas y guárdese usted de predicar a su pueblo esas doctrinas criminales, porque no siempre ha de tener usted la fortuna de ser escuchado pacientemente. Me retiré a mi alojamiento profundamente disgustado. En el camino observé, a pesar de la oscuridad, que un hombre me seguía. Era el pobre maestro de escuela. Lo esperé y luego nos estuvimos juntos. Me dijo: Señor diputado, comprendo la indignación de usted. No se puede oír hablar de tal modo sin que el corazón se suavice, pero así son todos los curas. Figúrese usted cuánto tendré que sufrir aquí con un hombre semejante. Yo soy un pobre maestro de escuela, como usted supondrá. No soy de aquí, pero la necesidad y el haber adoptado la profesión de mi buen y pobre padre, que también era preceptor, me ha obligado a buscar mi subsistencia enseñando muchachos. ¿No cree usted que yo soy bastante atrasado para merecer mi posición de hoy? Tengo algunos conocimientos mayores de los que no se necesitan para estar aquí, pero en las ciudades los destinos están ocupados y además, cuando vi la convocatoria para llenar la plaza de preceptor de este pueblo, cuyo censo conocía ya, creí que era un buen destino, que sería yo pagado regularmente, para poder mantener a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Me equivoqué, y hace 2 años que sufro aquí tormentos indeseables. Jamás me pagan con puntualidad. Me deben ya 4 meses, y usted lo ve. Me muero de hambre. Mi familia no puede salir a la calle porque está desnuda. Mi madre se muere, y mis hijos no tienen fuerzas ni para estudiar. Aquí todo lo que los pobres indígenas pueden dar es para el cura y para las fundaciones de la iglesia. Yo no culpo a los indígenas, cuya ignorancia no ha podido remediarse. Yo culpo a los curas que los mantienen en ella para sacar provecho. Ya ve usted qué vida pasa el cura con sus queridas e hijos. Viven en una casa amplia y cómoda, mientras que la escuela es de paja y se está cayendo. Tiene una servidumbre numerosa que el pueblo le da, turnándose en la cocina y en los quehaceres de la casa las mozas más robustas y los mancebos más trabajadores, que los alcaldes envían por semana. No contento con eso, es inflexible en el cobro de los derechos parroquiales, de las misas, etcétera, etcétera. Y el milagroso Señor que tenemos en la iglesia es una casa de moneda para el insaciable sacerdote. He querido enseñar a los niños a leer por un sistema económico y que ahorra el gasto de libros, pero él se opone, como usted ve, alegando la rudeza de los indios. Los alcaldes lo respetan, le temen y no se atreven a contrariarlo. Resultado, que usted me ve humillado siempre, obligado a acompañar con la guitarra a las picaruelas compañeras de sus alegrías y a sujetarme siempre a sus caprichos. So pena de morir apedreado aquí por los indios, azuzados por él. Y no lo dude usted, señor, así están todos los pueblos. Pero ahora sí, ya no quiero sufrir más.
Ya hace días que el cura está predicando contra la República y su gobierno, y diciendo a los indios que el rey que va a venir es el enviado de Dios, que será el padre y protector del pueblo, y que los liberales son unos herejes, unos hijos del diablo, enemigos del Señor milagroso y tiranos de los indios. De este modo, no espere usted que la invasión sea rechazada aquí, ni que la patria cuente con ninguno de estos feligreses fanatizados por el cura. Pero yo me declaro a usted que soy patriota exaltado, yo que a pesar de mi miseria deseo tomar un fusil y batirme con el invasor. Yo ruego a usted, señor, que hoy que tiene que pasar por la cabecera de distrito a la que llegará usted mañana, se digne conseguir que me paguen por allá, no mis 4, sino 2 meses de sueldo para sacar a mi familia de aquí, ver cómo le dejo con mi tío que los tengo acomodados, y que me está llamando hace días y marcharme a ofrecer mis servicios a la patria. Abracé conmovido a aquel hombre noble, le ofrecí lo que necesitaba para trasladarse, que era bien poco, y le prometí hacer por él cuanto fuera posible. El pobre maestro lloraba y no sabía qué hacer para manifestarme su agradecimiento. Lo único que siento, Añadió, es dejar a mis discípulos, a mis pobres inditos, tan buenos, tan hábiles, tan aplicados, y que lloran al verme hambriento y roto. Oh, usted no sabe cuán bueno es el corazón de estos niños indígenas, y cuán bella su alma y cuán dispuesta para recibir las santas semillas de la instrucción. Si la República triunfa, señor, como lo espero, es necesario pensar en mejorar la condición de la escuela y la suerte de los maestros. Yo volveré a hacerlo entonces, porque yo ejerzo el profesorado como un sacerdocio y no como un oficio supletorio. Yo amo la enseñanza y yo lo espero todo de ella. Que triunfe la República y la escuela popular eclipsará a la parroquia. El maestro eclipsará al cura. pero la República triunfó, y triste es decirlo, la condición de la escuela no ha mejorado como era de esperarse. Verdad es que algunos gobernadores generosos y sinceramente demócratas han emprendido el apostolado de la enseñanza popular con verdadero entusiasmo. Son pocos, hay muy pocos, y sus nombres cabrían en una de estas líneas. A la cabeza de estos dignos republicanos debe la justicia histórica colocar al joven y esclarecido general Corona, que sin ostentación, sin ruido y sin más mira que la de probar con hechos su amor acendrado al pueblo, se ha declarado el protector de la instrucción pública en Occidente, y ha abierto escuelas, las ha dotado, ha comprado libros de texto liberales y ha echado los cimientos de una sólida enseñanza en aquellos apartados pueblos. También son dignos de mención al general Arce, gobernador de Guerrero, que procuró antes de verse envuelto en las complicaciones que han surgido allí por desgracia, establecer en los pueblos desgraciados al sur la instrucción popular como nunca se había visto. El modesto ciudadano Lira y Ortega, gobernador de Tlaxcala, ha hecho también en su pequeño y pacífico estado grandes esfuerzos. El general Félix Díaz ha demostrado igualmente activo en Oaxaca respecto a la instrucción política. Pero hay gobernadores que tienen manía de construir edificios de lujo y que son inútiles si falta la instrucción popular. A estos gobernadores hay que recordarles que aquellas palabras de Víctor Hugo hablando del libro y del edificio, esto matará aquello, es decir, la instrucción será la fuerza, no el palacio. Otros gobernadores, no comprendiendo el espíritu eminentemente civil de nuestras instituciones, quieren convertir su estado en cuartel y solo piensan en organizar tropita, en vestir oficiales y crear pretorianos holgazanes, que no pueden ser más que trianos en los pueblos agrícolas, mineros e industriales. Otros, en fin, se sumergen en las ondas de arena del marasmo, de la dejadez y para nada se acuerdan del pueblo infeliz. Pero los más culpables son los que hacen transacciones con las ideas antiguas, los que tienen miedo a la escuela laica, los que
rebeldes a las leyes de reforma, no quieren comprender que el Estado no tiene religión ni deberá tenerla, porque lo mismo, no deben permitir la enseñanza de ella en sus escuelas, porque esto sería hacer imposible la libertad de cultos. Estos gobernadores, transiguiendo con escrúpulos de vieja y sobre todo con exigencias de nuestros eternos enemigos, provienen la enseñanza del catecismo de Ripalda, o al menos no vigilan que se proscriba, no procuran la independencia del maestro de escuela respecto del cura, y no introducen las reformas indicadas en la ley, pero cuyo desarrollo pertenece al legislador local. En México, por ejemplo, los profesores son buenos y además de reunir un buen caudal de conocimientos, se muestran laboriosos en sus tareas y resignados con la triste posición que se les tiene, porque, confesémoslo, están pagados mal, muy mal. Hay además aquí una cosa notable, y es que las señoritas que se dedican al profesorado se han distinguido en los últimos años por su capacidad para tan importante magisterio. Eso explica el por qué en los Estados Unidos, en la Suiza y en la Alemania, los 3 pueblos modelos respecto de enseñanza son preferidas las mujeres para ocuparlas en el profesorado. La Sociedad Lancasteriana es un seminario de buenos profesores. El municipio, particularmente en los 2 últimos años, en los regidores de instrucción política han sido los ciudadanos Baranda y Bustamante. Ha autorizado también a numerosos profesores, estimulándolos con menciones honorosas. Pero falta algo. Falta la escuela normal y con una organización como la tienen en los países citados antes, moderna, ilustrada, que sea un modelo y no una copia. Todavía hay quienes crean que los jesuitas son aptos para dirigir las escuelas republicanas. Todavía hay quienes las confían a las hermanas de la caridad, instrumentos del jesuitismo y del retroceso. Válganos Dios. La escuela confiada al clero es propia solo de las monarquías absolutas. En una república, tal institución es un contrasentido y un peligro constante. La educación dirigida por el sacerdote es una añeja monstruosidad heredada de los chinos y de los egipcios, y aprovechada por la teocracia hasta el siglo XVI en algunos países de Europa, hasta el siglo XIX en México. ¡Qué vergüenza! Si la tolerancia de ocultos establecida ya no puede permitir eso, la República y la Reforma no pueden confiar a sus hijos, a sus soldados de mañana, a las manos de sus eternos enemigos. Sería entregarse maniatado el vencedor al vencido. Sería obligar al pueblo que tanto ha luchado a emprender cada 10 años un trabajo decisivo, desesperante. No más transacciones. Desde el momento en que el Estado interviene en una escuela, la religión y el sacerdote o la sacerdotisa deben salir por la otra puerta. De otra manera, borremos con mano indignada los santos principios conquistados por la Reforma y marchemos a las tumbas de nuestros mártires para llorar por la inutilidad de su sacrificio. Las hermanas de caridad, dejemos a los conservadores y a los clérigos que ensalcen su utilidad y encojámonos de hombros. Nosotros no debemos hacer coro a semejantes doctrinas. Para nosotros, la hermana de la caridad es una infeliz mujer llena de ignorancia y de preocupaciones, manejada por un jesuita ambicioso y que es absolutamente inútil para la enseñanza. Apelamos a las pruebas de bulto, que sostenga, no digo una escuela de provincia dirigida por hermanas de la caridad, sino la Casa Central de México, una oposición con la última de las escuelas municipales o lancasterianas, y nos daremos por vencidos si la escuela religiosa vence. Pero ¿qué van a enseñar esas pobres mujeres alucinadas e histéricas? Lo que ellas enseñan es una devoción tan inútil como estúpida. Lo que ellas enseñan es la esclavitud mujeril, la abyección, el odio a la libertad que va perpetuando la generación de mujeres sin patriotismo, la indiferencia a la libertad, todas esas doctrinas malsanas, oscuras, innobles, que nacen en el claustro, en las frías
naves de la capilla, en los extravíos del misticismo corruptor, en las peligrosas intimidades del confesionario y en las lecturas banales de los librillos que vienen de la Casa Central de París. En esos conventos que tenemos la tolerancia de sufrir, aun cuando han invocado la protección del exemperador de los franceses, hay, como en los pantanos, algas dañosas para el espíritu de las niñas y un foco de aversión a las ideas de patria y libertad. Y no hay aquí exageración ni espíritu de partido. Jamás había yo escrito contra las hermanas de caridad, pero yo las estudiaba, las seguía de mil maneras, e interrogando a sus alumnas he recibido la confidencia de algunas familias y sobre todo he analizado la institución, su objeto, su organismo, sus medios, y no vacilo en creerlas peligrosas, mucho más hoy, que se les ha concedido ciertas preeminencias en la institución pública. Por Dios. Hay tan pocas mujeres dignas en México que tengamos que acudir para la dirección de nuestra juventud a estas misioneras de los jesuitas franceses y españoles. Acépteselas, si se quiere, en los hospitales. Yo aún allí les disputaría su utilidad y conmigo estarían casi todos los profesores de México, es decir, aquellos que no ocultan sus convicciones tras de una máscara hipócrita con la cual se capta el cariño de una clientela aristocrática y devota. Acépteselas allí para que disputen con los médicos, ellas que han salido muchas veces de la cocina de España o de la granja de Francia para vestir el hábito. Acépteselas para que mortifiquen a la infeliz mujer, cuyas faltas la hacen más digna de indulgencia que de severidad, para que recen el rosario a los pobres enfermos, deseosos de paz y de silencio, para que su pretexto de consagración a la humanidad doliente sean alcancías ambulantes de un directorio que está en el extranjero. Sí, aceptémoslas, pero cerrarles la puerta de la escuela republicana, de la escuela del Estado, no solo es conveniente, es un deber sagrado. Que me perdone mi respetable amigo el señor don Mariano Rivera Palacio, gobernador del Estado de México, si he podido ofenderle en las anteriores palabras. No ha sido tan mal mi intención y lo respeto y lo estimo mucho para atreverme a ello. Yo establezco en tesis general mis ideas y guardián celoso del espíritu de la Reforma, la defiendo con todas las nobles armas del escritor. Por lo demás, el señor Riva Palacio no ha hecho, al confiar la dirección de un colegio de señoritas a las hermanas de la caridad, más que ceder a las insinuaciones que le hicieron personas que habían dado sus fondos. Está bueno. Solo es de sentirse que el gobernante republicano no haya podido separar su carácter público de su carácter privado al autorizar semejante acto. Y también es de sentirse que el colegio se haya levantado en un edificio de la nación como es el exconvento del Carmen. Elevar al profesor es evidentemente engrandecer la escuela. En vano se dotaría a ésta espléndidamente, si había de dejarse al preceptor en la posición azarosa que ha tenido hasta aquí. Se reconoce que el magisterio de la enseñanza pública es de una importancia vital para el progreso de las naciones. Es preciso elevarlo al rango de las profesiones más ilustres, y eso se hace de dos maneras, exigiendo en el maestro una suma de conocimientos digna de su misión y dando atractivo a ésta con el estímulo de grandes recompensas y honores. Cuando el maestro de escuela sepa que va a ser pagado como el juez de letras, como el prefecto de distrito, como el ingeniero o como el general, y que el Estado lo ha de condecorar como los ciudadanos más distinguidos, entonces veremos precipitarse a la juventud en la carrera del profesorado, y brillar el talento en la escuela, como brilla en la academia y en el parlamento, con la nueva y poderosa luz de la gloria. ¿Y por qué no ha de ser así? Es tan sublime la misión de enseñar a los niños. Martín Lutero, el gran reformador de la educación en Alemania, decía las siguientes palabras: todo el oro del mundo no sería suficiente para pagar los cuidados de un buen profesor,
Tal es el parecer de Aristóteles y sin embargo, entre nosotros que nos llamamos cristianos, el preceptor es desdeñado. En cuanto a mí, si Dios me alejase de las funciones pastorales, no hay empleo sobre tierra que yo ejerciese con más gusto que el de preceptor, porque después de la obra del pastor no hay ninguna más bella ni más importante que la del preceptor. Y todavía vacilo en dar la preferencia a la primera, porque ¿no es cierto que se logra convertir a viejos pecadores más difícilmente que hacer entrar a los niños en el buen camino? Es necesario independizar al preceptor de toda tutela, particularmente en el campo, y solo ejercer sobre él la inspección conveniente, como es natural, cuyo encargo debe cometerse al municipio o al visitador de escuelas. De esta manera se logrará darle dignidad y hacerlo más respetable todavía en los pueblos, porque esta respetabilidad le viene más que de sus conocimientos, de su independencia. Así dice con razón Edgar Quinet. ¿Cuántas veces me ha sucedido admirar el sentimiento del respeto que en la más humilde cabaña se tiene al maestro de escuela, porque no es ni el servidor del sacerdote, ni su rival, es su colega, su socio. Sobre todo, es indispensable más que nada hacerle comprender que su misión no es religiosa, que sus ideas morales no deben fundarse en la estrecha base de una religión cualquiera, sino que tienen que abrazar en una esfera amplísima. Él va a enseñar el dogma del ciudadano, no cultos, no liturgias, no preceptos sacerdotales. El preceptor tiene un dogma más universal, porque habla a un tiempo al católico, al protestante, al judío, y los hace entrar en una misma comunión civil. Estas palabras del sabio Quinet son justamente aplicables a nuestro modo de ser actual. Si se hubiesen tenido presentes por los gobiernos o los ayuntamientos, no tendríamos ya que lamentar, como lamentamos todos los días, los conflictos a que da lugar, a veces la preocupación, de un pueblo ignorante y de otras la indiscreta oficiosidad de un preceptor antiliberal. Que conozca a fondo la historia patria, que comprenda el espíritu de las instituciones democráticas. Esto es claro que debe pedírsele con rigurosa exigencia. Lo contrario ha hecho que los maestros hasta aquí hayan educado cuando más buenos lectores, buenos escribientes, buenos tenedores de libros o gramáticos, pero ningún ciudadano, ningún patriota. De manera que, recapitulando y sirviéndonos de norma las disposiciones que rigen en Suiza, en Alemania y en los Estados Unidos, nos atrevemos a indicar a los legisladores y a los ayuntamientos el siguiente programa de estudios de la Escuela Normal de Profesores. Lectura, escritura, aritmética, gramática elemental, moral, historia política de México, derecho constitucional, geografía elemental, nociones de botánica y zoología, dibujo y música. Los idiomas constituyen un adorno y se consideran de preferencia el inglés y el alemán al francés.